Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? A día de hoy, en el año 2022, la libertad de expresión y de información está siendo sometida a un ataque que viene desde distintos lugares, principalmente un ataque que podemos decir está siendo concertado desde el ámbito público, desde el ámbito del Estado profundo, de las instituciones profundas, de nuestros estados, también de los organismos internacionales como la Unión Europea, también desde dentro del sector privado, y un papel no poco relevante en esto juegan los llamados verificadores o fact-checkers, cuyo papel es todo menos neutral, como vamos a ver en este vídeo. Entonces, me gustaría empezar como subrayando la importancia que tiene la libertad de expresión y de información para el funcionamiento de cualquier sociedad libre y democrática, ¿no? O sea, la importancia que tiene que podamos debatir, discutir, diseminar información libremente para poder controlar el ejercicio del gobierno por parte de nuestros gobernantes y para poder colectivamente tomar decisiones lo más acertadas que podamos, ¿no? Lo más virtuosas posibles como sociedades, ¿no? Y creo que este es lo mejor esto supone lo mejor del legado de la Ilustración europea, ¿no? Empieza de alguna manera, no empieza, pero se consagra de una forma fuerte por primera vez con la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, y esto es de 1791, ojo, ¿no? Para que entendamos el alcance y el recorrido de esto, ¿no? Pero la primera enmienda, ¿no? Que se aprueba pocos años, con todo un conjunto de enmiendas, pero es la primera, pocos años después de la aprobación inicial de la Constitución americana. La primera enmienda dice: el Congreso no aprobará ninguna ley relativa a un establecimiento religioso, ¿no? O sea, tiene que ver con la libertad de credo, o que prohíba el libre ejercicio de la misma, de la religión, o que limite la libertad de expresión de la prensa o el derecho del pueblo a juntarse pacíficamente, ¿no? Al derecho de asociación, de asamblea, o a solicitar al gobierno una reparación por agravios causados. Como vemos, es un párrafo corto, ¿no? Y queda claro: el Congreso no aprobará ninguna ley que limite la libertad de expresión ni la libertad de la prensa. La prensa eran los únicos medios de comunicación, ¿no? En esa época, y por tanto se entiende la voluntad del legislador, ¿no? De que estos sean los medios de comunicación, se aplicaría a todos, ¿no? La Declaración Universal de los Derechos Humanos, inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial: todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Carta Universal de los Derechos Humanos. Vamos a ver qué dice el Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles. Artículo 19.2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito, o en forma impresa o artística, por cualquier otro procedimiento de su elección. La Carta Europea de Derechos Fundamentales, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, dice: artículo 11. Libertad de expresión y de información. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de opinión y la libertad de recibir o comunicar informaciones o ideas sin que pueda haber injerencia de autoridades públicas y sin consideración de fronteras. Y la Constitución española, en el artículo 20, se reconocen y protegen los derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. Y en el apartado D dice el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión,
la ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades. Me parece que la protección que da la ley, la Constitución española, no es tan fuerte como desde luego, de la Constitución americana, y tampoco como de los tratados internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto de Derechos Políticos y Civiles, que son tratados, ¿no?, ratificados por España, o la Declaración europea, ¿no?, de la Carta de Derechos Fundamentales. Además, dice comunicar, no, en el DEA, comunicar o recibir libremente información veraz. O sea, ya ese adjetivo de veraz presupone un pequeño problema, porque habrá que dar margen a que alguien defina lo que es veraz y lo que no es veraz, ¿no? O sea, es una protección más fuerte la americana, que dice: el Congreso no aprobará ninguna ley que perturbe, ¿no?, la libertad de prensa o la libertad de expresión. Punto. Es una protección mucho más fuerte. Y además está aquí, ¿no? Artículo 20, párrafo 1, punto D. O sea, este es en fin, no va sobre esto el vídeo, ¿vale? Pero, en fin, a mí me parece esto en la Constitución española. Sí, no es un vídeo para vomitar sobre la Constitución española, no lo voy a hacer aquí, pero vamos, no me parece ni que esté bien redactado, ni que esté bien... ¿Qué es esto que dice? La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia. ¿Qué es eso de la cláusula de conciencia? Después vendrá un catedrático de derecho. No, yo soy un ciudadano, yo de esto lo tengo que entender. ¿Qué significa cláusula de conciencia? Y el secreto profesional en ejercicio... Esto no, le añadimos aquí paja, algo que debería decirse de forma clara y contundente, y está aquí en el 21D, ahí metido con cosas que no, en fin. Es igual. En todo caso, a lo que he venido hoy a hablaros es de el ataque al que está siendo sometida la libertad de información, principalmente desde distintos frentes, y centrándonos hoy en la cuestión de los verificadores y los fact-checkers, y ver un poco quiénes son, ¿no?, y de dónde salen. Los fact-checkers o verificadores forman parte de un impulso más amplio que se está produciendo a escala, no sé si planetaria, pero desde luego en todo el mundo occidental, para limitar la libertad de expresión, ¿no? Por lo menos para, digamos, limitar la libertad de información, para alterar o modificar el pensamiento, ¿no?, de las personas, para dirigir el rumbo de las sociedades, definiendo, ¿no?, predefiniendo lo que es verdad y lo que es mentira, el tipo de ideas que merece ser difundida y el tipo de ideas que debe ser combatido. Entonces, como parte de esto, tenemos una inercia institucional a nivel europeo que ha desembocado en distintas normas a nivel de estados, de estados miembros. En España tenemos desde hace un par de años el procedimiento de actuación contra la desinformación, ¿no?, que forma parte de ese plan de acción europeo contra la desinformación. De hecho, tengo un vídeo sobre este tema que lo puedes ver aquí, si esto funciona. Y dentro de todo esto, evidentemente, las plataformas digitales juegan un papel fundamental, ¿no? Y estas plataformas digitales, ¿no?, que también estamos aquí hablando de algo supranacional, porque Facebook o Google, digamos que entienden bastante poco de fronteras, y este es un terreno de juego en el que se está definiendo, ¿no?, los márgenes de nuestra libertad de pensamiento y de información. Vamos a ver un caso paradigmático, yo creo que ilustra muy bien la forma de la que esta injerencia, esta capacidad de injerencia que estos actores, sean estados o sean grandes empresas, piensan que
deben tener, que les corresponde, y aunque finjan delegar en terceros, veremos que en realidad no delegan en nadie, ¿no? Están tomando las decisiones ellos. Y de qué forma esto puede, digamos, perturbar el funcionamiento de las sociedades democráticas, ¿no? Y un caso muy sangrante es el de las elecciones americanas de 2020, y que, digamos, que esto no sirva, que nadie piense que yo apoyo a Donald Trump, pero sí que es cierto que hubo una ocultación de información enormemente relevante antes de unas elecciones que, digamos, ponían entredicho la honestidad de Joe Biden, ¿no? Y de hecho, gran parte de la crítica hacia Trump siempre fue que que era una persona corrupta, lo había sido a lo largo de toda su vida profesional, y el contenido del ordenador de Hunter Biden, que empezó a ser publicado por el New York Times, por el New York Post en octubre de 2020, fue censurado por todos los principales medios de comunicación de masas, pero también por las plataformas digitales. Ese contenido revelaba que Joe Biden, pues, había sido una persona, digamos, que había existido cierta corrupción por su parte mientras él era vicepresidente, ¿no? O sea, con ese tráfico de influencias, favoreciendo, ¿no?, en el que mediaba su hijo, tanto en Ucrania como en China. Entonces, esa información se suprimió, se censuró en esa época, muy posiblemente alterando el resultado de las elecciones. Eso es una cosa de enorme gravedad, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo reacciona cuando le preguntan sobre esta cuestión Mark Zuckerberg en el podcast de Joe Rogan, que es el podcast más influyente en Estados Unidos. Pues Joe Rogan le pregunta sobre esta cuestión hace unas semanas, y creo que es interesante, ¿no?, ver cómo contesta Zuckerberg. How do you guys handle things when they're a big news item that's controversial? Like there was a lot of attention on Twitter during the election because of the Hunter Biden laptop story. The New York Post. Yeah, we had that too. Yeah, so you guys censored that as well? So we took a different path than Twitter. Basically the background here is the FBI, I think, basically came to us, some folks on our team, and was like, hey, just so you know, like, you should be on high alert. We thought that there was a lot of Russian propaganda in the 2016 election. We have it on notice that. Aquí se están refiriendo a que viene el FBI y les dice, hey, cuidado con esta información, y lo justifican diciendo que en 2016 hubo mucha propaganda rusa. Esto se está refiriendo, digamos, a las acusaciones de colusión entre la campaña de Donald Trump y los rusos en 2016, que habrían a su vez alterado el resultado electoral. Esto, digamos, que fue objeto de inmediatamente, pues llevó a que los principales medios en Estados Unidos deslegitimaran el resultado, y a lo largo de todo su mandato, pues Donald Trump se lo pasó luchando, digamos, contra estas acusaciones que hacían ver, pues, que la elección había sido fraudulenta, ¿no? Y que además se basaban, digamos, en los emails de Hillary Clinton que había publicado Wikileaks, que revelaban la corrupción interna dentro del Partido Demócrata y la forma en la que se habían manipulado las primarias para que Hillary Clinton saliera vencedora sobre Bernie Sanders, ¿no? Entonces, hubo allí esa cosa, y aquí vemos que el FBI lo invoca y a Facebook le vale este argumento, pero sabemos también que esto fue objeto de una investigación, la comisión Mueller, que investigó durante mucho tiempo toda esta cuestión y finalmente determinó, pues, que no había habido fraude en esas elecciones, o que no había habido una colusión susceptible de haber tenido un impacto electoral entre Donald Trump y Vladimir Putin, ¿no?, por decirlo de alguna manera. En todo caso, vamos a ver qué responde, ¿no? Porque lo que vemos es que el FBI, la policía, le está pidiendo a Facebook que no publique, que esté atento a cierta información. Basically,
there's about to be some kind of dump of that's similar to that. So just be vigilant. So our protocol is different from Twitter's. O sea, el FBI le dice, se va a publicar contenidos que pueden tener un impacto electoral. Pero es que los contenidos que se publicaron en 2016 quizá tuvieron un impacto electoral, pero eran contenidos que también debían ser publicados. Y bueno, los publicó Julian Assange, que en alguna medida también pues está en la cárcel por ello, ¿no? Porque esos emails revelaban la corrupción del Partido Demócrata. Pero a Zuckerberg parece que le vale ese argumento. Es decir, los emails que pudieron tener un impacto en la victoria, vinieran de donde vinieran, la publicación de esos emails, hubiera o no colusión para su publicación con la campaña de Donald Trump, esos emails revelaban prácticas por parte de Hillary Clinton que eran corruptas, que eran, eran inmorales, etc. Y ¿no? El pueblo americano tenía derecho a tener acceso a esa información, de la misma manera que tenía derecho a conocer de la corrupción de Joe Biden. Twitter did is they said you can't share this at all. We didn't do that. What we do is we have, if something is reported to us as potentially misinformation, important misinformation, we also have this third-party fact-checking program because we don't want to be deciding what's true and false. And for I think it was 5 or 7 days when it was basically being determined whether it was false, the distribution on Facebook was decreased, but people were still allowed to share it. So you could still share it, you could still consume it. So when you say the distribution is decreased, it got shared. How does that work? It basically, the ranking in newsfeed was a little bit less. So fewer people saw it than would have otherwise. So it definitely... By what percentage? I don't know off the top of my head, but it's meaningful. But basically, a lot of people were still able to share it. We got a lot of complaints that was the case. Obviously this is a hyper-political issue, so depending on what side of the political spectrum, you either think we didn't censor it enough or censored it way too much. But we weren't sort of as black and white about it as Twitter. We just kind of thought, hey, look, if the FBI, which I still view as a legitimate institution in this country, it's like very professional law enforcement, if they come to us and tell us that we need to be on guard about something, then I want to take that seriously. Did they specifically say you need to be on guard about that story? No, I don't remember if it was that specifically, but it basically fit the pattern. When something like that turns out to be real, is there regret for not having it evenly distributed and for throttling the distribution of that story? What do you mean evenly distributed? I mean evenly in that it's not suppressed. It's not. Yeah. I mean, it sucks. Yeah. Yeah, I mean, because it turned out after the fact, the fact checkers looked into it. No one was able to say it was false, right? So basically, it had this period where it was getting list distribution. So yeah, I mean, but I think I think it sucks though. I think in the same way that probably having to go through like a criminal trial but being proven innocent in the end sucks. A ver, entonces, por un lado nos está diciendo que sí que Facebook censuró, que la censura fue de la siguiente manera. El FBI les dio el toque, les dijo, hey, va a caer ahí información que hay que tener cuidado con ella. Entonces, lo primero que hizo Facebook fue censurar, alterando su algoritmo para que esa información, si alguien la publicaba o la compartía, pues para que no se compartiera tanto, no sé, impidiendo que se viralizase, ¿no? Y eso lo hicieron mientras esperaban que sus fact-checkers verificaran la autenticidad o no de estos emails que publicó el New York Post. Cuando acabaron de verificarlos, descubrieron pues que los emails eran auténticos, pero bueno, las elecciones ya habían pasado, ¿no? Y esta fue la política que llevó a cabo Facebook, a diferencia de Twitter, que suspendió directamente la cuenta de New York Post, que era el medio de comunicación que estaba publicando estos emails. Él dice al final, bueno, es una cagada, tal, pero lo hace como
quitándole hierro, ¿no? O sea, posiblemente lo que has hecho es alterar el resultado de unas elecciones presidenciales americanas. No es una cosa menor, ¿no? No es una cosa menor. De nuevo, o sea, esto no tiene que ver, no tiene nada que ver con que si a mí o a ti nos gusta Trump o nos gusta Joe Biden. A mí no me gusta ninguno de los dos. Pero creo que este no es el papel ni de las plataformas digitales ni de nadie, francamente, ¿no? No creo que sea posible luchar contra la desinformación en estos términos, porque es demasiado difícil definir la línea entre que separa lo que es información de lo que es opinión. Es imposible garantizar que cualquier ente al que le demos potestad para decidir lo que es verdad y lo que es mentira no tenga la tentación de utilizar ese poder de forma espúrea, y por lo tanto creo que no podemos realmente hacer nada contra la desinformación más que informar mejor, ¿no? Y que cuando oímos o cualquier, digamos, medio de comunicación, periodista, podcaster, escritor, ciudadano, escuche algo que sabe que es mentira o que tiene elementos para juzgar como que faltan a la verdad, pues que los contrarreste en la plaza pública, ¿no? Y creo que esa es la única manera y es la forma de la que tradicionalmente se han desarrollado las sociedades democráticas. Si siempre se han contado mentiras, y lo único que cabe esperar es que existan, digamos, suficiente peso democrático como para contrarrestar esas mentiras. Pero desde luego, digamos que nadie debería tener la potestad para decidir lo que es verdad y lo que es mentira, porque lo que es verdad y lo que es mentira y no lo es porque lo decida nadie. En todo caso, es cierto que, bueno, ¿qué cabe esperar entonces, ¿no? Pues que tengamos, ¿qué ha pasado tradicionalmente? Pues que existían medios de comunicación, pues que tenían un prestigio y se lo ganaban, ¿no? Porque pues contrastaban las informaciones que publicaban, ¿no? Y se presuponía que lo que decían era verdad porque tenían sus propios mecanismos para comprobar con distintas fuentes, etc. Y de esa manera esos medios de comunicación históricamente pues se hicieron prestigiosos, ¿no? O sea, fuera el New York Times o me imagino que en cierta medida en España que sería El País, no lo sé, ¿vale? Pero digamos que son medios en los que la gente pues tendió a confiar porque creían de alguna manera en la independencia de sus periodistas y en su rigor. Pero claro, sin ninguna garantía. Ahora bien, es evidente que no hemos vivido, ¿no? En las sociedades democráticas occidentales, pues hemos tenido por un lado, esas garantías liberales de unos medios de comunicación libres, sabiendo siempre que estos medios de comunicación finalmente pues eran propiedad de centros de poder, fueran públicos, centros de poder es un estado, ¿no? O fueran grandes empresas, y que finalmente en la forma de presentar información y en la forma de escoger temas y de presentar puntos de vista, pues iban a tener sus sesgos, y unos sesgos que digamos que pues tenemos el paradigma chomskiano, ¿no? De que los medios de comunicación responden a los intereses, no reflejan los intereses de sus propietarios y de sus clientes, siendo sus clientes principalmente los anunciantes. Por tanto, los medios de comunicación reflejan los intereses de la clase capitalista, ¿no? Por ser propiedad de empresas y porque sus clientes son empresas, y esos, por tanto, van a tener un sesgo, ¿no? A la hora de presentar información que convenga o no convenga a sus propietarios y clientes. Claro, ese es el paradigma tradicional que se ha venido abajo con Internet, ¿no? Y sobre todo desde la existencia pues, de las redes sociales, que han facilitado muchísimo, pero ya desde antes de las redes sociales, ¿no? Es decir, la capacidad de ciudadanos anónimos
convertirse de alguna manera en periodistas, esa capacidad de difundir información, ¿no? Que se podía viralizar por parte, pues, de individuos, ¿no? Que ya no, digamos, pertenecían a ninguna empresa ni núcleo de poder. Y esto llevó evidentemente a una democratización muy grande de los flujos de información, que tuvo un resultado, digamos, democrático explosivo en la forma de las primaveras árabes, del 15M, de Occupy Wall Street, y toda una serie de movimientos sociales que se pudieron articular a través de estos flujos de información y digamos, formas de organización en Internet. Entonces, claro, el poder ha tardado, pero ha llegado finalmente, digamos, a reconstituir su forma de poder limitar ¿no? En un momento inicial, pues como estos medios de comunicación, digamos, no les pertenecían, o lo que estaban haciendo las plataformas sociales era simplemente ser, digamos, ellos no tenían una función de árbitros, sino que simplemente daban la posibilidad a quien fuera, ¿no? De colocar ahí sus contenidos. No entendían inicialmente la censura, o no se entendían a sí mismas como medios de comunicación. Creo, ni YouTube, ni Twitter, ni Facebook, ¿no? O sea, su papel, desde luego, no era regular la plaza pública, sino habilitar la plaza pública en línea, habilitando la comunicación, simplemente. Entonces, claro, esto ha supuesto un problema para esos centros de poder que han perdido el monopolio de la información y están intentando recuperarlo, evidentemente. Y aquí entran los verificadores, ¿no? Los fact-checkers. Y esta cosa yo creo que empieza en España, lo recordamos, yo creo que empieza con El Objetivo de Ana Pastor en La Sexta. A lo mejor me equivoco aquí, a lo mejor me equivoco, pero creo que empieza ahí con Maldita, ¿no? Que era Maldita Hemeroteca, Maldito... No sé. Entonces empezaban a hacer como esta cosa de fact-chequear a los políticos, ¿no? El político no sé quién ha dicho no sé qué y vamos a ver si es verdad o es mentira, ¿no? Y hacer como esa labor de vigilante de las verdades y las mentiras de los políticos. Y entonces... ahí hay una cosa rara, ¿no? Porque ellos se presentan como externos al medio de comunicación en sí, ¿no? Es como que el medio de comunicación dice, no, nosotros somos La Sexta, ¿no? Somos el paradigma del periodismo combativo, o del periodismo, ¿no? En fin, ¿no? La mirada, la pregunta incisiva. Y además contamos con un equipo externo de gente que se dedica a esto, ¿no? Y además aprovechan, ¿no? Como un impulso que desde luego en España, creo que en otros países probablemente también, ¿no? Venía de la mano de una demanda que había en la opinión pública de mayor vigilancia sobre los políticos que habían sido tan corruptos, ¿no? Y como se estaba revelando, ¿no? En esos años posteriores en torno al 15M y los primeros 2010, digamos. Entonces está esta Maldita, ¿no? Y después aquí pasó una cosa, porque yo no veo la televisión en España, de hecho no vivo en España, no sé lo que hacen hoy en día, pero bueno, me consta que entonces con el tiempo Ana Pastor creó su propia empresa llamada Neutral, que es ahora la productora de estos programas como El Objetivo y algún otro. Entonces digamos que barrió para casa de alguna manera. Primero tenía contratados a estos de Maldita, ¿no? Sabemos que su marido es el director de la parte de informativos de La Sexta y más o menos el que maneja todo el asunto. Entonces metieron a... O sea, ella creó esta empresa llamada Neutral. Ambas
vamos a ver un poquito más sobre tanto sobre Maldita como neutral, ¿vale? Vamos a ver, ellos siempre, digamos, van a hacer alusión al hecho de que ellos forman parte de la red internacional de fact-checkers, la International Fact-Checking Network. Y aquí es donde se pone interesante. Entonces, nos vamos, por ejemplo, a la web de Maldita, maldita.es, ¿vale? Y vemos que ellos están metidos, bueno, vale, en distintos temas, ¿no? Tenemos portada, hemeroteca, bulo, ¿no? Maldito bulo, ciencia, dato, no sé qué, vale. Migración, feminismo, alimentación, clima, ellos nos dicen lo que es la verdad sobre todas estas distintas cuestiones y, cómo no, cómo los medios rusos emplean la amenaza nuclear en sus narrativas, ¿no? No sé, a lo mejor la narrativa es la de que los ucranianos han estado bombardeando la planta nuclear de Zaporilla. Pues una verdad como una casa, ¿no? Ellos no te van a contar eso. En fin. La cuestión es, vamos a ver quiénes, en el tema de como quiénes son y lo que les da prestigio y lo que les avala a ellos, aquí vemos el sello, ¿no? El sello de la IFCN, International Fact Checking Network, ¿no? Y entonces nos podemos ir aquí, dice Maldita.es, firmante del código de principios del International Fact Checking Network. Maldita es firmante del código de principios desde 2018, ¿no? La red internacional de fact checkers. Cada año nos sometemos a un proceso de solicitud, una evaluación llevado a cabo por un asesor independiente y el voto favorable del Consejo Asesor del IFCN para revalidar nuestro compromiso, bla, bla, bla. ¿Y esto qué significa? El IFCN es un organismo comprometido con la excelencia en los procesos de verificación periodística que vigila a nivel mundial que los equipos que se dedican a esto lo hagan cumpliendo una serie de principios deontológicos que garantizan la imparcialidad y profesionalidad de sus desmentidos, ¿no? O sea, ellos se dedican a desmentir cosas y lo hacen, desmienten con imparcialidad y profesionalidad, ¿vale? Vamos a ver si lo hacen con imparcialidad, con profesionalidad, me imagino que sí, porque para ello les pagan. ¿Vale? En España existen 5 entidades: AFP, F Verifica, Neutral, Verificat y Maldita.es, ¿no? Que son los que pertenecen a esto, ¿no? Los firmantes del código de principios y que son avalados por el International Fact Checking Network. Ahora, entonces, si nos vamos a la web de Neutral, nos encontraremos lo mismo, ¿vale? Este alarde de formar parte de esta red. Ahora vamos a ver qué es esta red. Lo primero que descubriremos es que de hecho no es una red. Cuando nos vamos a buscarla online, nos encontramos con que está dentro de la web de pointer.org, ¿no? Esta web de Pointer es la que hospeda la International Fact Checking Network. ¿Por qué? Pues bien, porque Pointer es un instituto que lleva el nombre de su fundador, que fue el director del St. Petersburg Times, que pasó a ser el Tampa Bay Times, un periódico de Florida, que creó un instituto propio de excelencia periodística ya creo que en los años 70. Y con el tiempo esta cosa fue creciendo y a principios de los 2000 crearon una cosa llamada PolitiFact. Una cosa como Maldita, pero en Estados Unidos, ¿no? Que se dedicaba a utilizar un semáforo para ver si lo que decían los políticos era verdad o era mentira. Creo que esto fue sobre el 2007, está ahí en Wikipedia. Bueno, entonces, en este instituto creado por este periódico como organización sin ánimo de lucro, entraron con mucho dinero un tal Craig Newmark, que fue un magnate, un empresario de Silicon Valley, que fue el fundador de Craigslist,
fue durante bastantes años pues el tablón de anuncios principal en Estados Unidos, como fue Loquo en España durante la misma época, ¿no? O sea, esto es antes de las redes sociales. Craig Newmark, aportó una cantidad muy importante de dinero y arrastró detrás de sí a un tal Omidar, que fue fundador de eBay, y a la fundación de George Soros. Esos son los financiadores del Instituto Poynter, los principales financiadores, ¿vale? Entonces, el Instituto Poynter se les ocurre crear la IFCN. No es una red, porque una red tiene distintos componentes, ¿no? Que se da una idea de como cierta horizontalidad, ¿no? O sea, distintos entes independientes que se ponen a trabajar en red, a hacer algo juntos. Pero aquí no es una red, se llama red, pero no es una red. Qué mal empezamos, ¿no? Si lo que vamos a hacer es vigilar lo que es verdad y lo que es mentira cuando nuestro propio nombre contiene una mentira, ¿no? No es una red, sino que es este Instituto Poynter que se erige en garante de la verdad y de la mentira, y que es hoy en día, ¿no?, el que certifica a estos fact-checkers tanto en España como en otros países, ¿no? O sea, digamos que está funcionando en todo Occidente. Esta IFCN se ha apropiado el derecho de certificar quién está en condiciones de decir qué es verdad y qué es mentira. Una concentración importante de poder, y como vemos, siguiendo una estructura, digamos, de intereses muy tradicional. Es decir, o sea, esto se parece mucho a los medios tradicionales en el sentido de que tenemos unos grandes empresarios, principalmente de Silicon Valley, que, bueno, por amor al arte hacen esto, pero evidentemente estas personas pues tienen sus preferencias. Entonces, tiene un código de prácticas que suscriben las entidades que forman parte de esta red, ¿no? Que digamos son verificadas o aprobadas por la red como neutral y maldita. Ese código de principios no lo repasaremos ahora en detalle, no está mal, pero vamos, es el que han definido ellos, podría ser distinto, ¿no? Tradicionalmente, un medio de comunicación pues era creído por su audiencia, pues porque ese público lo venía siguiendo desde hacía tiempo, y pues con el tiempo pues ese medio para esas personas había ganado prestigio y credibilidad. Aquí no tenemos eso, es decir, nadie sabe quiénes son, o sea, es decir, lo sé yo porque soy un friki y busco esta información, es decir, sí, la información se encuentra, pero no se le da publicidad, y nadie sabe quién está detrás, ¿no?, de maldita, de neutral, etcétera. Digamos, cuál es en qué se sustancia la credibilidad de estas entidades para ir, pues, ¿no? O sea, ¿quién les da el carné de verificadores, de fact-checkers, ¿no? Y ese alguien, ¿cómo se ha ganado ese derecho? Es decir, ¿cómo el creador de un tablón de anuncios en Internet o el creador de una web de intercambio de venta de productos de segunda mano en Internet, o la Fundación George Soros, cómo se ganan el derecho a repartir carnés de verificación? Es decir, si la gente decía históricamente, yo compro el New York Times porque me creo lo que dicen, porque les avala una historia, porque han destapado no sé qué escándalos, etcétera, etcétera, pues digamos que tienes una relación directa ahí, ¿no? Hay una confianza en el medio. Pero aquí, ¿qué confianza hay en estos medios? Entonces, claro, estos medios no son importantes hoy en día, por lo que ponga en sus webs, ¿no? O sea, nos podemos ir a la web de Maldita y ver nos metemos en la sección de maldito bulo y vemos un montón de bulos que ellos van destapando, que en general son tonterías que no tienen relevancia mediática ninguna, ¿vale? Lo importante no son las cosas que ellos pongan en su página, ni siquiera es importante, digamos, que avalen al objetivo de Ana Pastor, porque todo el mundo ya conoce el objetivo de Ana Pastor y
y ya saben qué credibilidad les merece, si más o menos, no entraré en eso, pero digamos que es un medio que en sí ya pues, ¿no? Un programa, un medio, La Sexta, ya ellos tienen el prestigio que se hayan ganado o la falta del mismo. Lo importante es que estos fact-checkers han pasado a tener el papel fundamental en la censura en las plataformas digitales. Eso es lo importante. Entonces, lo vamos a ver ahora. Primero, os lo voy a enseñar por la vía económica, de la forma más sencilla, ¿no? Veíamos que Zuckerberg hablaba antes de los fact-checkers que ellos tienen, que son... él dice, nosotros utilizamos unos fact-checkers externos, son terceros y por lo tanto eso garantiza, él lo explica en la misma entrevista, de hecho él dice, esto es como la separación de poderes en la Constitución americana. No, hombre, no es una separación de poderes. Una separación de poderes es cuando tú tienes distintos mecanismos para elegir, ¿no? De origen, distintos entes con distintas cuotas de poder que se pueden controlar los unos a los otros. Aquí no. Aquí tú estás pagando a tus empleados y ellos estás pagando a tus fact-checkers. Y les estás pagando. Y por lo tanto van a hacer lo que tú quieras. Y no me creo ni por un segundo que harían algo que tú no quisieses. Entonces, si dijeras, no, es que hay unos fact-checkers que son unas ONGs, son unos ciudadanos que se han juntado porque les preocupa la verdad y la mentira. Y no son profesionales, y nosotros no les pagamos, y ellos consiguen recursos de pequeñas aportaciones que, ¿no? Es una entidad de la sociedad civil, y entonces ellos hacen esta labor de vigilancia, vale. Pero vamos a ver cómo funciona. Maldita, por ejemplo, sabemos que trabaja en este asunto del fact-checking para Facebook. Y vamos a verlo muy bien, porque están... Y este es uno de los principios buenos del código de principios de la IFCN, es que las cuentas tienen que ser transparentes. Entonces, ciertamente, hasta cierto punto, las de Maldita lo son, y aquí las tenemos. ¿Vale? Lo que vamos a ver aquí es que... Y además, mira, han hecho unos circulitos para representar sus fuentes de ingresos. Pues, ¿vemos el circulito más grande cuál es? El verde, ¿verdad? Pues el verde es la alianza tecnológica, representa el 34% de sus ingresos. ¿Y qué es la alianza tecnológica? Es Facebook Third Party Fact Checking Program. 28% de los ingresos de Maldita vienen de Facebook. Pero es que al lado que tenemos alianza tecnológica WhatsApp. WhatsApp pertenece a Facebook. O sea, el 28 más el 6, el 34%, ¿no? Es Facebook, de la totalidad de su financiación. ¿Qué más hay aquí? Filantropía y becas y premios. Bueno, aquí, por ejemplo, filantropía, 4%, Google News Initiative, 4% aquí de Google. El de al lado, filantropía, becas y premios, International Fact Checking Network, ¿vale? Les dan un 4%. Los de la red, ¿no? Que eran estos magnates de Silicon Valley de los que hablábamos, ¿no? Open Society Foundation, un 4%. Esto es George Soros, la Open Society Foundation. Twitter, un 1,2%. Y así vamos, ¿no? ¿Qué más tenemos aquí? Colaboración con medios Onda Cero, un 2%. Radio Aragón, un 1,5%, ¿no? Bueno, aquí digamos que pueden haber aportaciones para distintos proyectos concretos de ellos, ¿no? Pero, en fin, aquí vemos en la azul concurso público y subvenciones, entonces también tienen dinero público, ¿no? Esto es de la Unión Europea, un 12%, esto también es de la Unión Europea, este 3%. Casi me atrevo a decir que su dinero tiene estos tres círculos que son fundamentalmente Facebook, la Unión Europea, porque esto también, EU HIBNet, esto es algo de lucha contra la desinformación de la Unión Europea. Aquí se mezcla, con la lucha de contra la desinformación por el lado de lo público.
esos programas, esas actuaciones de lucha contra la desinformación, europeas, españolas, ¿no? También están financiando esta lucha contra la desinformación en el ámbito privado, ¿no? Entonces, claro, Facebook contrata a esta gente para, y esto imaginamos, ¿no? Que Maldita, pues en el ámbito español, es quien está advirtiendo a Facebook de lo que conviene indexar, ¿no? De cómo deberían estar posicionados distintos tipos de contenidos en sus algoritmos. Desgraciadamente Facebook no es transparente con su algoritmo, ¿no? Estas plataformas no lo son, ¿no? No nos explican cómo deberían, qué criterios utilizan para colocar un contenido primero y uno en la posición 55, ¿no? Pero sabemos que sí que hacen caso a lo que les dicen sus fact-checkers externos como Maldita, ¿no? Entonces, vemos que hasta la tercera parte de los ingresos totales de Maldita son de Facebook, ¿no? Y después tenemos la Unión Europea y tenemos las otras, y después tenemos filantropía, becas y premios, que de nuevo es Facebook, Google, Twitter, George Soros. Entonces, esto es a quien pertenece Maldita. Porque es una organización sin ánimo de lucro, ¿no? Pero tienen salarios y cobran. Si quieres ver sus cuentas, entra ahí en su web y están ahí más detalladas, ¿vale? Yo solo he descrito las grandes partidas que aparecen en los círculos como porcentajes, ¿no? Pero están ahí todas detalladas. Las que no están detalladas, contraviniendo claramente los principios de ese código, ¿cómo se llama? Código ético, código de principios de los fact-checkers que supuestamente suscriben, son los de Neutral. De hecho, los de Neutral no publican sus cuentas, ¿no? En ese alarde de transparencia podemos ver aquí en quiénes somos, podemos ver, bueno, somos, te lo dice, eso sí que te dicen, que Ana Pastor es la propietaria al 100%, que es una empresa. Las cuentas de Neutral Audiovisual del año 2020. Neutral ha cerrado con unos ingresos de 3,9 millones de euros, un 11% menos que el año anterior, bla, 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 pero no vemos de dónde vienen los ingresos ni cómo se reparten. Vamos a volver un momentito con nuestro amigo Zuckerberg. One thing that people freak out about, and oftentimes I'm a little skeptical of their concerns, is people think they're being shadow banned. ¿Sabéis lo que es esto? El shadow banning. Esto es la idea de que igual pues publicas contenidos en redes sociales y que de alguna manera son invisibilizados, ¿no? Es el shadow banning, que de alguna manera pues el algoritmo hace que contenidos publicados por ciertas personas o sobre ciertos tipos de contenidos no son visibles para la gente, pues que serían sus contactos, etcétera. Always, people think they're being shadow banned. Like, is shadow banning a real thing? And what does that mean? Well, I mean, there's no policy that is shadow banning, so I think it's sort of a slang term, but that maybe refers to some of the demotions that we're talking about, right? So if someone posts something that gets marked as false by a fact checker, then it'll get somewhat less shown in just feed. That post, or all of their posts for the future? I think that there's, if you do it once, then it's that, and then I think if there's like some history within a page, or there's kind of different rules for pages and groups and different things, then there can be some kind of broader policy that applies, but Bien, entonces lo que tenemos es una situación en la que Facebook contrata, y no solo Facebook, ¿no? O sea, aquí, porque tenemos el ejemplo de Mark Zuckerberg, pero Facebook contrata a gente como Maldita, que están certificados por el Instituto Pointer, y les paga para que hagan una vigilancia de los contenidos buenos y malos. Y en función de si tú publicas contenidos buenos o malos,
tus contenidos tendrán mayor o menor visibilidad para otros, ¿no? Este es el tipo de censura que es el shadow banning, y él nos está diciendo que sí que existe y que... Porque es lo que está diciendo. Él dice, no, eso es un término de jerga, pero después reconoce abiertamente que ciertos tipos de contenidos serán invisibilizados y que personas que sean recurrentes publicadores o difusores de ese tipo de contenidos serán a su vez invisibilizadas. Eso es lo que nos está diciendo. ¿Y en manos de quién está esa visibilización o invisibilización? Está en manos de gente como Maldita, gente a la que paga Facebook. Por lo tanto, por un lado tenemos ese aspecto en el que Facebook dice, no, hombre, nosotros tenemos estos fact-checkers independientes que ellos hacen esa labor y nosotros no nos metemos, ¿no? Entonces, se lavan las manos de la censura, pero al mismo tiempo, claro, ellos les están pagando. O sea, estás subcontratando y es un proveedor de servicios y te tienes que responsabilizar de su labor, porque si no, ¿quién se responsabiliza? ¿No? Pero por el otro lado tenemos esta gente de Maldita y otros tantos siempre certificados por el Instituto Poynter, o sea, por esta fundación financiada por Craig Newmark, por Omidar y por la Fundación Soros, y ellos son los que fijan los parámetros, ¿no? de lo que es o no, de lo que será información o desinformación, ¿no? Y por eso vemos que en todo el mundo occidental los parámetros de la verdad se están restringiendo, se están encauzando y siempre de la misma manera, ¿no? Entonces, pues, sin ir más lejos, pues tuvimos la situación con el COVID, por ejemplo, ¿no? En la que alguien decidía lo que era la ciencia, lo que estaba diciendo la ciencia. Y ese algo fue cambiando. Si recordáis el mes de febrero del año 2020... el virus chino ese era algo de lo que no había que preocuparse y todos los medios dijeron que no había que preocuparse. Y después pasamos a una época en la que sí que había que preocuparse, pero no había que decir bajo ningún concepto o quien cuestionara el origen zoonótico del virus estaba desinformando. O quien cuestionara ciertos tipos de políticas que se aplicaron, ¿no? Y entonces Facebook ponía un recuadro debajo advirtiendo, ¿no? Advirtiendo sobre esa información y redirigiéndote, ¿no? En el caso del COVID a su propio centro de excelencia o de información sobre el COVID o lo que fuera. Podemos hablar de ese tema o hablar del tema ruso hoy en día, da igual. Lo cierto es que se está definiendo, se está acotando, ¿no? los márgenes de no solo del debate público, ¿no? Sino de la información aceptable para nutrir el debate público. Y esto viene de una forma concertada internacionalmente, tiene unos orígenes que vemos, ¿no? Y bueno, cuando lo investigamos un poco, vemos que en cierta medida pues no es una cosa tan opaca, ¿no? Pero lo es porque para el 99% de la población, o sea, la gente no es consciente de esto y creen que hay una red de fact-checkers la gente creemos, ¿no? Que hay entidades benevolentes sin ánimo de lucro, que son asociaciones de la sociedad civil, que son ciudadanos que se agrupan para, ¿no?, luchar por la verdad y han formado estas asociaciones y las han puesto en red para luchar porque prevalezca la verdad en los medios de comunicación y las redes sociales. Y como vemos, nada más lejos de la realidad. Ni son entidades de la sociedad civil, porque finalmente son empresas, y aunque sean legalmente ONGs o asociaciones o fundaciones, hay gente que está ganando dinero con esto en esas empresas, trabajando en las labores que ellos hacen.
y mucho menos son una red. Es decir, aquí tenemos un ente certificador que está financiado por 3 billonarios. Y esto es lo que es. Y después, finalmente, evidentemente, con el beneplácito de quien les contrata, en este caso, Facebook. En fin, me detengo aquí porque me he enrollado muchísimo y tengo que salir pitando para cortarme el pelo. Entonces, si te ha gustado, te agradezco un me gusta, un comentario, una suscripción y sobre todo si compartirás el vídeo, pues genial. Y nada, espero que te haya servido de algo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, chao, chao.